Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Les recordamos que la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana tiene un nombre: Roequesa, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana. En Roequesa contamos con un equipo de abogados expertos en el área penal, laboral, civil, comercial, electoral, migratorio, inmobiliario, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa de la República Dominicana. Llámenos al 829-808-3917. Roequesa, soluciones jurídicas en general. Y siguiendo con nuestro tema del día de hoy, un tema muy importante como son todos los temas que tratamos aquí en su programa El País en Blanco, y es con relación a el aniversario número 57 que cumple la sociedad dominicana en el día de hoy, de esta gesta de abril, como la gente le conoce, la Revolución de Abril. Esa es una parte importante que la República Dominicana debe de mantener presente siempre, porque son acontecimientos que no se deben de volver a producir en nuestro país, porque se supone que somos un país que está en vía de desarrollo, y este tipo de acontecimientos que agravan lo que es la democracia no debemos de permitir que vuelvan al pasado. Entonces, en el día de hoy estamos ante una gran gesta que tuvo la República Dominicana, en donde nuestra sociedad se vio enfrentada en una guerra, pudiéramos decir, muy grave, por la situación que se trató de un golpe de estados a un gobierno que había sido electo por el pueblo, que ha sido el gobierno que la ciudadanía de la época le ha mencionado como un gobierno siete mesino, que fue el profesor Juan Bosch. Entonces, nosotros ahí hemos podido ver y analizar de estas importantes elecciones que gana el profesor Juan Bosch el 20 de diciembre de 1962, y con apenas 7 meses en la dirigencia de los. Entonces ahí podemos ver que con apenas 7 meses de este gobierno instalado en nuestro país, dirigiendo los destinos de la nación, entonces hay un golpe de estado el 25 de septiembre de 1963, situación que conllevó a que un grupo
de militares organizados pedían la reposición nuevamente de el profesor Juan Bosch al gobierno, que se le denominó los constitucionalistas, el cual estaba encabezado por el coronel Rafael Fernández Domínguez. Y esas son situaciones que no deben de suceder, no en la República Dominicana, sino en ningún país del mundo, por la situación de que se trata de una agresión, una violación directamente a lo que es la democracia, porque fue un gobierno que fue electo por el pueblo con una votación muy importante de más del 58% de los votos de los asistentes y participantes a estas elecciones de 62. Entonces, ahí vemos cómo es malograda la democracia en este gobierno libre y democrático, un gobierno muy importante porque le abrió puerta a lo que es la libertad de expresión y la democracia luego de haber salido de una dictadura de más de 30 años, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y eso es algo muy grave para la democracia. Ha sido, yo entiendo que el único gobierno libre y democrático que ha tenido avances para la República Dominicana en los gobiernos del PRD, porque para nadie es un secreto que el gobierno del profesor Juan Bosch fue un gobierno democrático, un gobierno que viene a trabajar en favor de la democracia y en favor de lo más desposeído, que ha sido el único gobierno que ha tenido el PRD que ha trabajado en favor de la clase más desposeída. Entonces, quizá de esa trayectoria el PRD se pudo dar cuenta de que no podía trabajar a favor del pueblo, y vemos que de ahí en adelante todos estos gobiernos que ha tenido el PRD, incluyendo lo que es el gobierno actual del PRM, han sido gobiernos totalmente para favorecer y fortalecer a lo que es la oligarquía, porque quizás entendieron que el derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch fue un derrocamiento que se debió a poderes importantes de esa época, poderes que no estaban de acuerdo con este gobierno porque entendían que era un gobierno que le lesionaba sus intereses, y que por eso convocaron y hicieron un gran movimiento para derrocar a este gobierno democrático, y que era un gobierno que trabajaba en favor de lo más desposeído. Y lo hemos podido ver por esa importante obra que estaba haciendo, y durante 7 meses que fue que duró en el poder, se pudieron ver los avances que tuvo la República Dominicana luego de venir de esta dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, ahí con esos avances principalmente institucionales, como fue esa importante constitución de 63, como la gente le conoce, la constitución de 63, que fue la constitución más democrática y más libre que ha tenido la República Dominicana en los últimos 70 años, pudiéramos decir, y fue la constitución del 63. La República Dominicana ha tenido de tantas modificaciones constitucionales, las únicas modificaciones que han valido la pena, porque han sido modificaciones que no han sido especialmente para darle el privilegio a una persona en particular, a un
aspirante a seguir gobernando ha sido la Constitución del 63, la constitución más democrática que ha tenido la República Dominicana, y luego la constitución más avanzada de nuestro país, que es la Constitución del 2010, como la gente le conoce como la Constitución de Leonel. Han sido las dos constituciones más avanzadas y más importantes que ha tenido la República Dominicana, a nuestro entender como abogado y politólogo que somos. Entonces, cuando vemos este tipo de situación y analizamos muy de cerca esta importante trayectoria de lo que pudo haber sido este gobierno del profesor Juan Bosch, si hubiese sido un gobierno que lo dejan terminar su periodo constitucional, no, quizá nosotros tuviéramos un país diferente totalmente, porque fue un país donde se vinieron a sembrar lo que fue la democracia y la expresión, los derechos que tenían los ciudadanos, una situación que era difícil ya adaptar a la sociedad a esta nueva democracia, a estos nuevos avances que traía consigo el profesor Juan Bosch, viniendo de 31 años de dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, y eso era algo que había que manejarlo muy bien manejado por la situación, que esos son cambios que los países adquieren de forma gradual, poco a poco. Entonces, un cambio tan drástico, un hombre con un pensamiento totalmente liberal, con idea avanzada, en una sociedad que no tenía muchos conocimientos, entonces trajo consigo este tipo de situación muy lamentable y al mismo tiempo desastrosa para la República Dominicana. Entonces, estos son acontecimientos que no se deben olvidar, que se deben de impartir en las diferentes aulas a los niños, para que conozcan la situación que ha vivido la República Dominicana. Esas son situaciones que consigo a raíz de lo que ha sido un fracaso para la República Dominicana, hay que enseñarles a los niños cuál ha sido la realidad. Por eso yo estoy analizando y digo que ha sido el único gobierno del PRD que ha tenido la intención de trabajar a favor del pueblo, porque el profesor Juan Bosch fue electo en ese año, en el 62, el 20 de diciembre de 1962, por más del 58% de los votos, y el partido el cual él dirigía era el Partido Revolucionario Dominicano, que es por el cual llega al gobierno. El profesor Juan Bosch ha sido el único dominicano que ha podido formar dos partidos mayoritarios en la República Dominicana, y que ambos han llegado al poder, es decir, al gobierno, que fue el PRD en 1939 y luego en el 1973 forma el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que ha gobernado el país durante 20 años. Y esa es una trayectoria importante, que un líder como el profesor Juan Bosch haya tenido la oportunidad de formar dos partidos políticos y ambos llegar al poder. Eso no lo hace cualquier persona. Para eso hay que ser un verdadero líder, como lo ha sido el profesor Juan Bosch, y eso es importante. Entonces, por eso
es que yo he estado analizando y digo, cuando vemos los análisis de los gobiernos y PRD, que el único gobierno que ha trabajado en favor del pueblo ha sido el gobierno del profesor Juan Bosch, y que por eso únicamente duró 7 meses, porque los intereses de la oligarquía se vieron afectados, y entonces por eso se hizo el movimiento para hacer el derrocamiento de este gobierno democrático que había sido elegido por el pueblo. Entonces, nosotros de ahí hacia acá hemos analizado esos gobiernos de PRD que han sido gobiernos totalmente desastrosos para la República Dominicana, por la situación de que han sido gobiernos que se han enfocado únicamente en favorecer a la oligarquía, han gobernado para los ricos, y la visión clara que tenemos en estos momentos es directamente el gobierno del PRM. Cuando se trata de PRM y PRD, se trata de los mismos, son la misma persona, la misma figura, pero con un nombre diferente. Entonces, esa es la situación. Entonces, eso debemos de prestarle mucha atención, educar a nuestra niñez, enseñarles las historias como son, por la situación de que la República Dominicana no puede volver a un desastre como este, con el derrocamiento de un gobierno que fue electo por el pueblo, libre, voluntaria y democráticamente, y más con una mayoría aplastante, como fue el gobierno del profesor Juan Bosch en el año 1963, este derrocamiento. Eso es algo preocupante y lamentable para la República Dominicana y para nuestras historias, y eso es algo que no debe suceder. Cuando nosotros analizamos de cerca y vemos la trayectoria de este importante líder, como lo fue el profesor Juan Bosch, nos podemos dar cuenta de que ha sido una trayectoria muy importante, una trayectoria que no cualquier persona la puede obtener, no en la República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo. Una trayectoria como la del profesor Juan Bosch. Entonces, eso es algo que hay que valorar, algo que hay que prestarles mucha atención, de que sus discípulos quizás no han hecho lo que él entendía que se debió hacer por la República Dominicana, que fue un gobierno libre, democrático, que en 7 meses que duró gobernando a la República Dominicana, cuando fue derrocado luego, hasta su mueble dicen que fueron llevados de la casa por la situación de que no lo había pagado. Entonces, pero dicen que no lo había pagado, cualquiera se encuentra extraño. ¿Cómo va a ser que el presidente de la República tiene unos muebles en su casa en los cuales se sienta, y durante 7 meses gobernando no ha conseguido para pagar esos muebles? No, lo que sucede es que en el caso del profesor Juan Bosch fue un hombre muy serio y honesto, y no le interesaba los recursos del pueblo. Esa fue la realidad. La realidad del profesor Juan Bosch es que era un hombre serio y honesto, y que entendía que los recursos del pueblo no se podían distraer. Y eso ha quedado de ejemplo de cuál fue la trayectoria de este importante líder de la República Dominicana, y quizá
de todo lo que ha sido América Latina. Esa es una realidad. Entonces, vamos a una breve pausa comercial y regresamos nuevamente en su programa El País en Blanco.